Capítulo 16. Los heraldos revelan su mano. Entonces, déjenme ver si entendí bien, dijo Ito, sentado con las piernas cruzadas mientras se rascaba la parte de atrás de la cabeza. Ustedes dos están tratando de salir de la ciudad de Inazuma para ayudar a un amigo. Eso es básicamente todo, respondió Tomo, siendo bastante vago con los motivos. No creemos que deba ser exiliado solo por haber nacido en Mondstadt. Ustedes, el Oni apretó el puño mientras se le llenaban los ojos de lágrimas. Ustedes son increíbles. Los mejores hermanos. No entiendo qué pasa últimamente con los tipos de Mondstadt, pero mi detector de buenas personas está por las nubes ahora mismo. Tomo soltó una risa incómoda mientras Kazuha apartaba la mirada. Deberías saber, jefe, que tenemos visiones. No te recomiendo juntarte con nosotros, continuó Tomo. No sé qué habrán hecho ustedes, pero Arataki Ito no se echa para atrás. Ustedes solo necesitan salir de Anamisaka, y eso sí que puedo hacerlo. ¿Han oído lo que pasó con los Omoikane? No. Es porque los golpeé tan fuerte que los borré de la historia. Se puso de pie, imponiéndose sobre los dos Ronin. Y el más pequeño. Siempre están callado. Oh, Kazuha es una persona reservada. Solo necesita un poco de orientación, pero su corazón está en el lugar correcto, respondió Tomo una vez más. Es como un hermano menor, ¿sabes a lo que me refiero? Ito se agachó hasta quedar a la altura de los ojos de Kazuha. No tengo malas intenciones. Simplemente desconfío de las tuyas, Ito, comenzó el Ronin más joven. ¿Por qué estás dispuesto a ayudarnos? El Oni respondió con una sonrisa amplia. Bueno, ¿y por qué no lo haría? Si alguien tiene sed, le doy agua. Si alguien tiene hambre, le doy comida. ¿Quieren salir de Anamisaka? Entonces les daré una forma de hacerlo. Luego extendió el puño hacia adelante, haciendo que Kazuha lo imitara. El primer choque de puños fue algo inesperado, pero el Ronin no pudo odiar la actitud directa de Ito. ¿Ves? Ahora somos amigos. Así que puedes confiar en mí, hermanito. Ya veo. Decidió. Alguien así no podía ser una mala persona. Hemos tenido un encuentro desagradable con una mujer bastante extraña, de Mondstadt, continuó Kazuha, mirando a Tomo. No sabemos por qué nos atacó ni cuándo podría volver a aparecer. ¿Una mujer rubia salida de una fiesta de carnaval? ¿Te refieres a esos rumores, verdad? Los dos Ronin se quedaron en silencio por un instante, preguntando casi al mismo tiempo por ella. Despacio. Aparece de noche como un fantasma, cerca de las tabernas. Cualquier borracho te contará uno o dos encuentros, el rumor dice que cada vez que la ves, te desmayas y despiertas como si fueras un hombre nuevo, Ito cruzó sus enormes brazos. He querido enfrentarme a ella, pero Shinobu insiste en que, Shinobu es mi segunda al mando, una chica increíble. Dice que probablemente se trate de un robo de cebo y despojo. ¿Y esos borrachos, qué les pasa después de verla? Preguntó Tomo, como si ya supiera la respuesta. Bueno, he oído que si la ves por segunda vez, te hace desaparecer, Ito no ocultó el miedo en su voz, aunque enseguida se corrigió. Pero vamos, chicos. Las Bansees como ella no existen. Son fantasmas, y eso significa que son falsas. No reales. Artificiales. Era bastante real cuando la vimos, dijo Tomo. La expresión de Ito se quebró al oírlo. Tal vez el hombre que encontramos muerto también era un borracho. Ya no hay forma de saberlo. Espera un momento. ¿Qué es eso de un hombre muerto? En contra del juicio de Kazuha, Tomo decidió explicar todo lo que sabían. La misteriosa muerte del atacante de la puerta principal y la mujer de Mondstadt. Ito recibió la noticia con relativa calma, como si fuera un relato y no hechos reales. Ya veo, algo turbio se mueve en las sombras de la ciudad. Mi instinto nunca se equivoca, el Oni parecía estar buscando una respuesta a todos sus problemas. Entonces, esa mujer actúa bajo órdenes de Mondstadt. Ya saben, la Shogun los ha culpado de todas nuestras desgracias. Debe de tener razón en eso. No diría eso, añadió Kazuha. Puede que me haya equivocado en mi juicio. El origen de alguien importa poco cuando lo que busca es sembrar el caos.
Bueno, la Shogun ha sido bastante tonta con todo eso de la cacería de visiones. Así que probablemente también esté equivocada en eso. Ito cambió de opinión rápidamente. No entiendo nada. Cuando esto pasa, Shinobu siempre aparece para salvar el día. Ella es el pilar del grupo, ¿sabes? Oh, ahora que lo mencionas. ¿No estabas hablando con tu banda, jefe? ¿Dónde están? Preguntó Tomo. Estaban justo detrás de mí. Shinobu no estaba con ellos, pero sí. ¿Por qué no han entrado todavía? Ito se dirigió hacia la entrada del almacén. El ninja del Shumatsuban tampoco ha regresado, señaló Kazuha. ¿No sienten que hace un poco de frío? Los tres se miraron entre sí antes de empuñar sus armas. El Oni intentó abrir la puerta de inmediato, solo para descubrir que estaba cerrada. La empujó otra vez, pero no se movió. Entonces decidió tirar con toda su fuerza, arrancándola de las bisagras y revelando un muro de hielo que bloqueaba la entrada. Nos encontró. Hemos sido tan cuidadosos, como pudo. Las palabras de Tomo fueron interrumpidas cuando Ito atravesó el hielo de un puñetazo. Chicos. ¿Dónde están? Los dos Ronin siguieron a Ito fuera del almacén y hacia la calle oscura y desierta. El entorno estaba en silencio, y la calle solo tenía unos pocos edificios a cada lado. Las farolas estaban apagadas. El viento estaba quieto. Mientras Tomo e Ito observaban a su alrededor en busca de algo fuera de lugar, Kazuha oyó algo en lo alto del cielo, cortando el aire como una cuchilla, recortado contra la luz de la luna. La advertencia inmediata de Kazuha sirvió de poco para evitar que el grupo fuera alcanzado por un rayo, mientras una lluvia de flechas los rodeaba sin acertar ningún impacto directo. El aterrizaje de Kukousara atrajo la atención de los tres hombres, que apenas podían hacer algo más que recuperarse de la descarga eléctrica. Así que ese diplomático tenía razón. Entreguen sus visiones y sigan la voluntad de la Shogun como ciudadanos respetuosos de la ley. Los ojos de Sara se fijaron en Kazuha. Y tú, entrégate. Ito se colocó delante de los dos Ronin, que aún estaban tambaleándose por el impacto del rayo. Oye, gallina Tengu. Desapareces por casi 2 semanas y ahora vienes a darme órdenes. Decidamos esto como siempre, en un duelo 1 contra 1. Tú. Estoy decepcionada, Oni. Siempre fuiste un criminal de poca monta, pero aliarte con estos traidores a la todopoderosa Shogun es despreciable. Pensé mejor de ti. Tal vez deberías haberte arreglado ese cerebro de pájaro si alguna vez pensaste que vendería a 2 buenos camaradas. Esto es 3 contra 1, te estoy dando una oportunidad justa. Aunque de todas formas vas a perder contra mí. El sonido de pasos llenó la calle cuando 10 soldados aparecieron detrás de la general Tengu, junto con otra docena que surgió en el extremo opuesto de la calle. De acuerdo, bien. Ahora es un poco más justo. Ito se aclaró la garganta, dejando de lado su nerviosismo por un momento. Pero han capturado a mis amigos, así que no se irán sin recibir una paliza. Amigos. No me culpes si has perdido a tu banda. Los únicos arrestos de esta noche serán los de ustedes 3 si no cooperan, respondió Sara. No lo repetiré. Ríndanse ahora o enfrenten las consecuencias. A la Shogun le disgustaría ver a sus ciudadanos heridos, pero a los traidores no los perdona. Como a tu padre. Tomo preparó su espada, colocándose a unos pasos del Oni. Kazuha imitó los movimientos de su amigo. Escucha, alguien está actuando desde las sombras. Ellos fueron quienes atacaron la puerta principal. No queremos causar daño alguno. Queremos ayudar a la Shogun a entender la situación. Pero no renunciaremos a nuestras ambiciones. He sido entrenada para convertirme en una de las armas más poderosas de la Narukami Gozo. Se arrepentirán de su decisión. El labio inferior de Sara tembló levemente. Sacó la empuñadura de una espada y la sostuvo como si fuera una espada completa. A Ito le pareció divertidísimo. Tomo sintió curiosidad. Kazuha permanecía completamente alerta. Se te perdió la hoja en algún lado, cabeza de gallina. Vamos, ve a buscarla. Y mientras tanto, tráeme a mi banda, ¿sí? El Oni adoptó su postura de combate. Yo puedo encargarme del cerebro de pájaro yo solo.
Ito quedó completamente desprevenido cuando la Tengu pasó a toda velocidad junto a él, esquivó el tajo de Tomo y chocó directamente contra Kazuha. El ánimo y el electro fluían a través de la etérea hoja de la Tengu, obligando al joven Ronin a retroceder. Kujo Usara se negó a darle espacio y se lanzó contra él, con una energía salvaje arremolinándose a su alrededor. Sus ojos brillaban de color púrpura, señal de su dominio del electro. Su corte fue bloqueado de repente por el igualmente veloz Tomo, y ambos intercambiaron una ráfaga de golpes que resonaban como música. Tomo se retiró del enfrentamiento al notar su espada astillada. La hoja había cedido como mantequilla ante la extraña arma de Sara. Algo estaba seriamente mal con la general Tengu. Su fuerza era anormal. La hoja de ella fluía con electro, pero apenas se percibía el murmullo del viento que debería acompañarla. Esto no pinta bien, jefe. Tomo intentó sin éxito apartar a Ito del combate mientras Kazuha volvía a convertirse en el objetivo de Sara. Ustedes dos corran, yo mantendré ocupada a esa ave malhumorada. Ito apoyó su pesada masa sobre el hombro, listo para volver a lanzarse a la pelea. Tomo miró a Kazuha, que también parecía estar teniendo dificultades contra la general. Al parecer, su espada también se estaba quebrando contra aquella hoja embrujada. No. Mira a esos soldados. No están viniendo hacia nosotros. Quieren mantenernos aquí. Si derrotamos a la guardia personal de la Shogun, dudarán y se desmoronarán. No dijo nada más y se lanzó por detrás de la general, atacando sin descanso. La espada de Tomo no golpeó nada, ya que la Tengu saltó varios metros por los aires. Kazuha estaba listo para perseguirla cuando una flecha de electro atravesó su hombro. La hoja etérea de la Tengu se había transformado al instante en un arco que palpitaba con energía ánimo. Kazuha conocía las armas, pero ninguna era capaz de usar energía elemental sin la ayuda de una visión, y mucho menos un elemento que ni siquiera pertenecía a la visión del usuario. Mientras hacía todo lo posible por esquivar la repentina lluvia de flechas, sus amigos no se quedaron de brazos cruzados. Tomo usó la masa de Ito para impulsarse y alcanzar a la Tengu en el aire, quien descendió de inmediato para esquivarlo. Sin embargo, ese descenso fue la oportunidad perfecta para que Ito la golpeara como si fuera un insecto. Saltó y balanceó su masa, logrando finalmente alcanzarla. O eso pareció, ya que ella utilizó el impulso del golpe para lanzarse contra Kazuha. Incapaz de esquivar, él levantó su espada para bloquearla. Pero cuando los brazos de ella descendieron, su hoja no chocó con nada. Su katana se había acortado de algún modo hasta convertirse en un simple cuchillo, permitiéndole aterrizar frente a él sin oposición. Entonces, su cuerpo sintió un frío repentino. La hoja se clavó de pronto por debajo de su estómago, fría y ardiente al mismo tiempo. Ella lo apartó de una patada y se giró justo a tiempo para bloquear el furioso golpe de Ito. El suelo se quebró bajo ambos, y el hombro izquierdo de Sara se dislocó. Su fuerza era antinatural, demasiado grande para que su propio cuerpo pudiera resistirla. Entonces, la espada de Tomo apareció desde su punto ciego. Ella debilitó su defensa, dejando que la masa de Ito se deslizara y destrozara el suelo, para enfrentar de frente al espadachín de Electro. La estocada de Tomo falló, solo para regresar como un relámpago y atravesar su único hombro sano. Finalmente, Ito embistió a la Tengu contra el suelo, haciendo todo lo posible por someter su fuerza imposible. «Quiétate en el suelo». Tomo le inmovilizó el brazo, intentando desarmarla de su extraña arma. Pero ella no la soltó. Fue inútil. Su codo, ya forzado al límite, crujió y la lucha cesó. Mientras tanto, Ito se aseguró de controlar sus piernas y su torso. Era fuerte, más fuerte que semanas atrás. Algo más la estaba impulsando, pero por el momento Ito estaba demasiado preocupado por su nuevo amigo. Kazuha sangraba, pero no lo suficiente como para dejarlo fuera de combate. No estaba en condiciones de seguir luchando, aunque sí de huir. Eso bastó para que Tomo soltara un suspiro de alivio. En contraste, la situación no era nada favorable para Kujo Usara. Por primera vez en años, había resultado gravemente herida. El dolor y los huesos destrozados no eran lo peor. Estaba fallándole a la Shogun. Después de que todos le fallaran, la Raiden Shogun había depositado toda su confianza en Sara.
Las visiones respondían a las ambiciones, y la de Sara nunca había sido tan fuerte. Un rayo descendió del cielo y golpeó de lleno a Ito en la cabeza, tomándolo por sorpresa. Tomo y Sara resultaron menos afectados, aunque quedaron aturdidos. Eso fue suficiente para que Sara revirtiera la llave del Oni y lo lanzara lejos. La visión de Tomo estalló, igualando en intensidad a la de Sara. Él no había recibido daño alguno, y aún así la energía de la Tengu maltrecha parecía superior a la suya. Con un cabezazo, ella obligó a Tomo a retroceder mientras se recolocaba el hombro dislocado. ¿Cómo demonios eres tan fuerte? Ito volvió a levantar su masa, con los pulmones ardiendo. No puedo fallarle a la Shogun. Si tuvieras alguna convicción, entenderías mi determinación. Sara miró su hombro derecho sangrante, junto al codo roto del mismo brazo. Un solo brazo será suficiente para ustedes dos. Sea cual sea la fuerza que estás usando, no te saldrá barata, la advirtió Tomo, empuñando su espada una vez más. Tu vida no vale nuestra derrota. Las alas oscuras de Sara se manifestaron a su llamado. Las plumas brillaban a la luz de la luna junto a su espada etérea. El destino de mi vida le corresponde decidirlo a la Shogun. Vamos, guerrera Tengu. Ese brazo se ve bastante mal, ya deberías saber cuándo has perdido. Deja que tus soldaditos te ayuden. Sara respondió lanzándose contra Tomo, cruzando sus hojas en un breve intercambio de golpes. Sus visiones de electro estallaron en intensidad, y sus choques retumbaron como truenos. Sin embargo, los vientos anemo de la hoja etérea resultaron decisivos, y la espada de Tomo se partió en dos. Él se tambaleó cuando el último ataque de Sara le rozó la axila. Antes de que pudiera someterlo, Ito intervino. Ya basta. El Oni sujetó la hoja etérea, esforzándose por mantenerla inmóvil. Luego le asestó una patada brutal en las costillas. Ella salió despedida hacia atrás, rodando varios metros por el suelo. Vamos, hermanito. Nos largamos de aquí. Kazuha se había sentido inútil durante gran parte del combate, pero sabía reconocer cuando la balanza estaba totalmente en su contra. De hecho, llevaba rato intentando moverse. Y no podía. Estaba perdiendo mucha sangre y su cuerpo se sentía frío, así que le tomó unos segundos darse cuenta del motivo. Tenía los pies cubiertos de hielo, igual que unos días atrás. Ito intentó acercarse rápidamente, creyendo que la Tengu por fin se había rendido. Pero Kuhou Sara ya no luchaba por sí misma ni por su familia. Todo lo hacía por la Shogun. En un último estallido de energía, Sara embistió débilmente al Oni. Luego, como si todo hubiera sido planeado, mordió la visión que colgaba de su cuello antes de que un certero puñetazo cargado de electro lo lanzara hacia atrás. Escupió la visión Geo, mientras sus rodillas finalmente cedían. Respiraba con dificultad, varias costillas rotas impidiéndole mantener un ritmo constante. Suficiente, la Shogun requiere su presencia. Tomo intentó lanzarse contra la Tengu herida cuando un muro de hielo de 10 metros partió la calle en dos. Ito y Tomo quedaron separados de la Tengu y de Kazuha. «Esta es la guerrera más poderosa de Inazuma», dijo una mujer desde lo alto del hielo. Patético. Ahora entiendo por qué ha sido tan fácil socavar a su nación. Su orden despreciable se derrumbará ante la libertad de Mondstadt, alimañas. La mujer. Kazuha hizo todo lo posible por romper el hielo, pero sus fuerzas se agotaban rápidamente. General, ella, en un último acto de desafío, el rayo de Sara descendió para golpear a la elegante mujer que los atacaba. Si alcanzó su objetivo o no, la Tengu no llegó a verlo. Se limitó a dar órdenes a sus soldados y arrancó la visión de Kazuha de su cinturón. Scaramouche había pasado por mucho, aún más en los últimos 4 siglos. Había soportado incontables experimentos. Había combatido leviatanes y monstruos enterrados bajo Teyvat. Incluso se había enfrentado a varios heraldos y había salido victorioso. Pero nada se comparaba con algo de esta magnitud. En un parpadeo, el Alcor desapareció de su vista. El simple contacto con la astróloga lo había transportado a otro lugar. Todo estaba oscuro, con corrientes de estrellas fluyendo a su alrededor. Al observar con más atención, se dio cuenta de que eran líneas ley. Había vuelto a su atuendo habitual, incluso con el sombrero que le faltaba, lo que indicaba que aquello no era real.
Más bien, debía tratarse de algún tipo de ilusión. Al caminar por el vacío, no encontró nada más que oleadas interminables de estrellas. Cualquier intento de perturbar las líneas ley era repelido por una especie de fuerza de rechazo. Reuniendo su poder, lo intentó de nuevo. Esta vez, su mano atravesó la línea sin ningún problema y el paisaje cambió. Con esto podrás moverte por Inazuma sin ningún inconveniente. Sin previo aviso, Scaramouche se encontró dentro de Tensukaku. Frente a él, Barbatos y la Baal original conversaban. El dios de la libertad vestía una especie de atuendo tradicional de Inazuma. Un recuerdo, de Barbatos. O de Baal, murmuró Scaramouche, mientras la conversación entre los dos arcontes no producía sonido alguno. Podía verlos hablar, pero al poco tiempo desaparecieron. El recuerdo parecía incompleto. El escenario era claramente Tensukaku, pero estaba demasiado vacío y desolado para ser fiel a la realidad. Tampoco había puertas en ningún lugar. Al no ver otra salida, rompió el recuerdo a golpes. Me niego. El siguiente lugar estaba en algún punto de Inazuma. Supuso que era una montaña cercana al gran santuario Narukami. Baal y Tsukagemusa hablaban, o más bien discutían, por algo. Ella estaba visiblemente furiosa, mientras que Makoto parecía resignada o decepcionada. Makoto acarició la mejilla de Ei. Ya lo he convencido. Solo necesito tu consentimiento. Claro que aceptó. Se apuñalaría a sí mismo si se lo pidieras. Ei dio un paso atrás, claramente alterada. Prometí protegerte, y hacer algo tan imprudente solo te pondrá en peligro. Yo ocuparé tu lugar. La conversación volvió a detenerse, dejando en evidencia la corrupción del recuerdo. Los recuerdos de Baal, de Makoto. ¿Por qué estoy aquí? Scaramouche reflexionó por un momento, observando a las diosas gemelas. ¿Y de qué demonios están hablando? Por ahora, lo único que sabía era que tocar a la astróloga lo había llevado hasta allí. No le quedaba más opción que avanzar e intentar encontrar una salida. La montaña abierta no era infinita, y una barrera invisible le impedía continuar, así que volvió a desgarrarla. Una ráfaga de viento lo arrojó al suelo. En una oscuridad absoluta, Barbatos sostenía su gnosis frente a Makoto. El viento era tan intenso que no podía abrir los ojos. Scaramouche tampoco lograba oír nada, pero de forma inesperada el dios de la libertad retiró su gnosis y dio un paso atrás. El bardo negó con la cabeza y desapareció de la escena. Entonces Makoto se giró y miró a Scaramouche directamente a los ojos. El errante sostuvo su mirada, preguntándose a quién estaba observando realmente. Al no ver a nadie más, se apartó, pero los ojos de ella lo siguieron. Ella extendió lentamente la mano, señalando sus brazos. Algún tipo de hilo estaba sujeto al dorso de su mano. Intentó apartarlo de un manotazo, solo para descubrir el mismo hilo en la mano contraria. Sus codos, rodillas, pies, hombros, cada articulación de su cuerpo estaba atada por hilos. Se elevaban hacia el vacío sobre él, controlados por algo invisible. De pronto, su movimiento quedó restringido cuando los hilos se tensaron. Un trueno retumbó de repente en el espacio vacío. Makoto había desaparecido. Un recipiente defectuoso, ella apareció súbitamente detrás de él, rodeándolo. Indigno, innecesario, inapropiado. No fuiste más que un error. El instinto de Scaramouche fue atacar. Pero los hilos se lo impidieron. Una marioneta sin hilos es inútil, la voz de un hombre apareció a su lado, rodeándolo también. Esa máscara y ese cabello largo eran imposibles de olvidar. Il Dottore, el doctor de los heraldos Fatui. Un arconte artificial. Entonces veamos hasta dónde puedo llegar. Scaramouche forcejeó contra los hilos, y su angustia se volvió cada vez más evidente. Esto no era un recuerdo de Makoto, y él no recordaba haber vivido nada de esto. Algo distinto estaba ocurriendo en esa dimensión, y odiaba cada segundo de ello. La divinidad fluye a través de ti y. Esto es todo lo que puedes hacer, dijo Dottore. A este ritmo, nunca podrás soportar una gnosis. Una pérdida de tiempo. Una falsificación jamás se comparará, repitió Ei. Permite que experimenten contigo cuanto quieran. Por más que se refuerce la madera, siempre arderá. Busca un corazón o un cerebro.
No fuiste creado para albergar ninguno de ellos. Esto no es real. Cerró los ojos con fuerza, repitiendo esas palabras como un mantra. Las líneas ley estaban interfiriendo con su mente. Nada de esto tenía sentido. Pero, ¿acaso no eran ciertas sus palabras? ¿No era eso lo que había pensado durante toda su vida? Hubo un tiempo, hace mucho, en el que pudo haberse considerado algo distinto. No un dios, ni un arconte, ni un heraldo. Solo un alma errante sin propósito. Un alma errante sin propósito, que buscaba ayudar a otros como cualquier ser humano. Creo, Kabukimono, la sombra de un hombre apareció de pronto frente a él, con una sonrisa suave. Fue su primer amigo, el hombre que lo aceptó poco después de que él lo abandonara. Katsuragi. Las personas no son armas. Un ser humano no nace con el propósito de ser bello, fuerte o afilado. Tal vez ni siquiera exista un propósito, ¿lo entiendes? Lo único que las armas y las personas tienen en común es que deben ser creadas con cuidado y amor. De lo contrario, serán frágiles e inútiles. Debes haber sido creado con esos mismos pensamientos. Aprovechando que tenía los ojos abiertos, ella atravesó a Katsuragi y lo hizo desaparecer como polvo. ¿Y sabes que mintió? No fuiste creado con nada de eso. ¿Por qué crees que te abandoné? Porque fue una decepción. Dottore se cubrió la boca, ocultando una sonrisa. Porque lo sigue siendo, continuó Ei. Una marioneta que desea un corazón, hilos, una marioneta de papel que busca llamas. Un fracaso absoluto. Cállense de una maldita vez. Gritó Scaramouche, con el cuerpo completamente inmovilizado por las ataduras. Digan una palabra más y los mataré. Eso es lo único para lo que sirves, ¿no? Revelarte como esa decepción de Mondstadt. Ei levantó el mentón de Scaramouche con un fuerte agarre. Al menos él tuvo el valor de enfrentarme, a diferencia de ti. Si lo llamas cobarde, tú eres aún peor. Un traidor pusilánime a Inazuma. Sin corazón, sin propósito. Tú me hiciste así, replicó él, apenas capaz de sostener la mirada fría de Ei. Me robaste lo que me pertenecía. Dottore soltó una risita, acercándose a Ei. Y sabes que eso es mentira. Siempre fuiste pura palabrería, Bayader. Un esclavo de tus emociones, de tu pasado, algo para usar y desechar. Claro, si es que llegabas a ser útil. Una marioneta solo es interesante las primeras veces, y tú ya superaste tu utilidad. Deja de hablar, respondió Scaramouche, esta vez con menos fuerza. Todo lo que he hecho es por culpa de ustedes. Los hilos de su cuerpo perdieron tensión y cayó de espaldas al suelo. Una fina capa de polvo flotaba en el aire, cubriendo las ilusiones de Dottore Ei con un tenue matiz púrpura. Scaramouche luchó por incorporarse, forzando a su cuerpo a reunir toda la fuerza posible para romper la ilusión. Todo podría haber sido mejor, ¿verdad? Makoto apareció de pronto sentada a su lado. Si tan solo hubiera sido yo quien te creó, con cuidado, apartó su sombrero y guió su cabeza hasta su regazo. Acarició su mejilla antes de apartarle el cabello. Esto no puede ser un recuerdo, pensó Scaramouche en voz alta, incapaz de moverse una vez más. Estás perdiendo el sentido de quién eres, querido, continuó ella. Yo soy una simple creación de tu mente, de cómo crees que era Makoto. Siguió acariciándolo. Tu mente está desenfocada, sin ritmo. Si no recuperas tu voluntad, tu alma será absorbida por las líneas ley. Morirás, sin volver a despertar jamás. Barbatos se sentó frente a Makoto, mirando a Scaramouche desde arriba. En resumen, te estás volviendo loco, Kumikusushi. O las líneas ley te consumen, o logras escapar de esta dimensión. Eres libre de elegir cualquiera de esas opciones. Scaramouche no respondió ni intentó moverse. Ya no había hilos que lo ataran, pero tampoco sentían motivación alguna. ¿Eso es lo que buscas, un corazón? Entonces, ¿por qué no crear uno? Un corazón está hecho de dos mitades, ¿no es así? Tal vez Barbatos y yo podríamos dártelas, tal vez siempre planeamos tener un hijo, comenzó la falsa Makoto. Sí, tiene sentido. ¿Por qué si no te trataría bien? Afirmó Barbatos. Nadie te trata como a una persona, ¿por qué lo harían?
Eres un imbécil con los mortales y una falsificación para los dioses. Es lógico que el hombre que encargó tu creación fuera quien te tratara correctamente. La combinación perfecta de mi estupidez y la inocencia de la gemela. Ya lo dije antes, ¿no? Quizá lo que quise decir fue la combinación perfecta de Anemo y Electro. Suena increíble, ¿verdad? Eso lo explica todo. Por eso no eres apartamento para ser el arconte Electro. Eres algo más grande que eso. Fuiste creado para ser superior a él. Tu corazón siempre ha estado dividido en dos mitades. Partes que nosotros te daremos. Scaramouche se giró hacia Barbatos, quien simplemente le sonrió. El arconte colocó una mano sobre el pecho del errante. Una tormenta, querido, dijo finalmente Makoto, colocando su propia mano sobre la de Barbatos. Anemo y Electro dentro de ti. Tu corazón es una verdadera tormenta. Una revolución solo es posible cuando el orden anterior es arrasado. Y tú eres la tormenta que lo hará, el dios de las tormentas. La mano de Barbatos brilló con una luz blanca. Oh, raza maldita, ¿cuándo será comprendida tu profunda humanidad? Nunca entendiste por qué fuiste liberado, pero es porque el mundo, las personas que lo habitan y el paisaje que lo conforman son tu corazón. Si tan solo siguiera con vida, te comprendería, querido. Te amaría, cuidaría de ti. Con mi guía y la voluntad de Barbatos, pondrías el mundo entero patas arriba. Esta gran tristeza que te acompañó durante tantos años, las traiciones que sufriste a lo largo de tu vida, comprenderías la verdad que hay tras ellas. El dolor, la hermandad, el amor y el odio que sentiste no fueron una mentira. Esos sentimientos siempre nacieron de tu corazón. El mundo, y entonces, las gnosis de Anemo y Electro estarían bajo tu control. Al igual que el mundo, eres ilimitado. Al igual que el mundo, debes conocer tus límites. La mano de Makoto se unió a la del bardo, brillando con un tono púrpura. Las dos ilusiones se transformaron en humo, mezclándose en una esfera que giró alrededor de Scaramouche antes de fundirse con su cuerpo. Sintió como la energía Electro se concentraba en su interior más allá de cualquier cosa que hubiera podido reunir antes. Y entonces, algo pesado se posó sobre su pecho. Mi corazón es el mundo. Soy una tormenta capaz de arrasar el mundo. Una tormenta capaz de remodelar mi corazón, destruir y crear un corazón, ¿eh? Sí, eso es lo único para lo que sirvo. La energía Electro recorrió su cuerpo, tiñendo el vacío de un tono púrpura. Entonces tomó el objeto que había aparecido sobre su pecho y se puso de pie. Una visión Anemo. Ahora lo entiendo. Este mundo, estos recuerdos, todo es una prueba para demostrar mi valía. Barbatos, Makoto, ellos me han dado aquello que tú jamás soltarías, el Hijo de la Libertad y la Eternidad, insensatos, serán testigos de mi renacer como el mayor dios de Teyvat. La visión Anemo resplandeció, mezclándose con sus capacidades innatas de Electro. La brisa se convirtió en un vendaval de relámpagos que sacudió el vacío de las líneas ley. La dimensión comenzó a resquebrajarse mientras un tornado se formaba alrededor de Scaramouche. El remolino de Electro convergió sobre su cuerpo hasta hacer añicos por completo el vacío. El mundo empezó a balancearse. Un penetrante olor a salmuera y madera llenó sus pulmones. Parpadeó varias veces, observando el techo de madera y el rostro preocupado de Venti. Estaba acostado en una cama, dentro de una de las cabinas de oficiales. ¿Qué? ¿Estás bien? Scaramouche no respondió. Se incorporó y avanzó tambaleándose hacia la salida. El vaivén del barco lo hizo tropezar y apoyarse en Venti para no caer. Has estado inconsciente casi 2 días, siéntate. El bardo intentó volver a sentarlo en la cama, pero el heraldo se negó. ¿Sabes quién soy? ¿Sabes dónde estás o quién eres? La respuesta del heraldo fue un puñetazo directo al abdomen de Venti, lanzándolo sin esfuerzo contra la pared de la habitación. Miró su mano, sorprendido por su propia fuerza, antes de salir rumbo a la cubierta. Las olas chocaban contra el casco del Alcor, y el agua cubría la cubierta durante segundos antes de que el navío se alzara para enfrentar la siguiente embestida. La lluvia y los truenos dominaban el horizonte mientras él avanzaba con paso firme por el barco sacudido. La cubierta estaba desierta hasta donde alcanzaba la vista. Nadie querría permanecer allí en medio de aquella tormenta. Scaramouche cruzó la cubierta en dirección al mástil principal, con las velas a media asta.
Bastaría un solo toque para que toda la columna se hiciera añicos y cayera. Sería la sentencia de muerte del barco, especialmente entre las tormentas eternas que rodeaban Inazuma. Manteniendo un equilibrio extremo mientras el navío se balanceaba y se inclinaba, extendió el brazo izquierdo hacia adelante. El electro se arremolinó alrededor de su antebrazo izquierdo, reaccionando de inmediato a la intensa lluvia de la tormenta. Luego hizo lo mismo con el brazo derecho, esta vez con Anemo. La leve sonrisa en sus labios se deformó en una carcajada macabra cuando el hidro de la lluvia pasó a formar parte de su repertorio. Cargó un puñetazo con el brazo derecho cuando el sonido de una hoja cortando el aire lo detuvo. La espada a dos manos de Beidou le golpeó la cabeza con fuerza, arrojándolo al suelo por el impacto. Ileso, se recuperó al instante, solo para quedar inmovilizado por un hechizo de hidro. ¿Vas a repetir lo que pasó con el Mizar, Geumete? La capitana del Alcor parecía completamente imperturbable ante la furia de la tormenta, apoyando la espada sobre su hombro. No soy tan tonta como crees. Scaramouche rompió el hechizo de atadura a la fuerza con su energía Anemo. Felicidades, bruta. Siempre contemplé la posibilidad de que intentaras atraerme a un espacio cerrado en alta mar. No es que alguna vez me haya sentido amenazado por algo así. Inspeccionó el alcázar detrás de Beidou y encontró rápidamente a Mona con su catalizador en mano. Supongo que le dijiste que yo era el despreciable Fatui detrás del ataque. ¿O fue Barbatos? Entrelazó las manos detrás de la espalda mientras otra ola golpeaba el Alcor. Sinceramente, no tengo ningún deseo de destruir este barco. No permitir que ningún navío entre en Inazuma eran mis órdenes. Su sonrisa torcida no se desvaneció. Ya no me importan los Fatui. Pero felicidades. Serán los primeros testigos del nacimiento de un nuevo dios. Tal vez les permita vivir para que propaguen los rumores. El viento que azotaba la nave se detuvo por un instante. El aura de Scaramouche apareció de pronto en forma de una barrera de Anemo que se extendía hasta 5 metros a su alrededor. Luego, con un simple chasquido de dedos, la energía electro recorrió todo el escudo de Anemo. Reaccionó de inmediato con la lluvia, haciendo saltar chispas por todas partes. Probemos esto un poco, ¿les parece? Scaramouche dio un paso al frente, sus pies resquebrajando las tablas de madera bajo él y sacudiendo todo el barco. Vas a hacer volar el barco, maniático. Mona lanzó varios hechizos de hidro junto con sus palabras. Estos no hicieron más que alimentar la barrera. Gracias a ti comprendí mi verdadero propósito. Te estoy sinceramente agradecido por ello. Pero sigues sin saber cuándo cerrar la boca. El errante agitó la mano, creando una ráfaga cortante dirigida a la astróloga. Beidou logró proteger a Mona, usando su espada y su energía electro como escudo. La ráfaga resultó ser demasiado fuerte para la capitana, que apenas pudo mantenerse en pie sobre la cubierta. El viento se disipó, pero se vio obligada a caer de rodillas para recuperarse. Mover la mano era todo lo que hacía falta. Sinceramente, estoy decepcionado. Scaramouche dio otro paso adelante antes de ser golpeado por otro hechizo de hidro. Su escudo lo disipó sin esfuerzo. ¿En serio, bruja? ¿Los dos intentos anteriores no te dieron ninguna pista? Mona tropezó hasta la cubierta principal, intentando ayudar a Beidou mientras el barco luchaba contra la tormenta. Debo reconocértelo, de todos modos, continuó él, cruzándose de brazos. Las falsas estrellas sobre nosotros podrían ser producto de las líneas Ley, o quizá de Irminsul. El destino que estás leyendo no es más que un reflejo de eso. Tal vez explique por qué aparecí en ese reino, aunque dudo que la respuesta sea tan simple. Se detuvo, disfrutando de la mirada llena de odio de Mona. Sí, quizá fingir mi ahogamiento fue un error. Pero como te dije entonces, no te mentí. Y ahora puedo decirlo con orgullo. Como el próximo arconte de Mondstadt y de Inazuma, no me guardaré ninguna verdad. Teyvat conocerá la realidad de su mundo. Estás delirando, Kumikusushi. Mona luchaba por mantenerse en pie, pero su voz era firme. No sé qué te ocurrió ni cómo estás controlando los elementos, pero el destino jamás favorece a quienes se engañan a sí mismos. Estás completamente superada y aún así sigues hablando basura. Scaramouche volvió a alzar la mano. No es de extrañar que me resultes tan entretenida.
Su vendaval perforante fue interceptado a medio camino por una explosión de poder igualmente intensa, y ambas fuerzas se anularon casi al instante. Cálmate, Venti avanzó tambaleándose por la cubierta, sujetándose el estómago. No sé cómo despertaste, pero deberías estar agradecido, Barbatos. Me permitiste quedarme en este barco solo para ocuparte de mí. Siempre pensaste en usar esta pequeña emboscada como respaldo, ¿no? Pero ya no te preocupes, ahora lo entiendo. Scaramouche apuntó a Venti con la palma abierta. Todo gira en torno a Makoto. Fue asesinada porque Celestia sabía lo que pasaría si ustedes dos me traían al mundo. Venti no ocultó su desconcierto. ¿De qué estás hablando? Planeaban tenerme como heredero. La tormenta que barrería Teyvat y daría inicio a una nueva era. La revolución que reduciría a cenizas el viejo orden. Libertad eterna para Teyvat, cortesía mía, el dios de las tormentas. Estás confundido. Venti se acercó con cautela al errante. Mira, es normal estar así después de pasar tantos días inconsciente. Tranquilízate, hablemos. ¿Confundido? No. Nunca he tenido la mente tan clara. Soy trueno. Soy viento. Tú mismo lo dijiste. Soy la fusión perfecta entre tú y Baal. Scaramouche ignoró por completo sus palabras. Lo decía en sentido figurado, idiota. Solo estaba conectando contigo. El barco volvió a inclinarse, arrojando a Venti al suelo. Sí, querías hacerme mejor que tú. Todo encaja ahora. El sueño de Makoto, soy yo. Siempre he sido yo. Aún puedes cumplirlo, Barbatos. Cuando obtenga la gnosis de Electro, junto con la tuya, cumpliré mi propósito y pondré a Teyvat patas arriba. Vedou se puso de pie, ignorando al heraldo y ayudando a Venti a incorporarse. No quiero meterme, pero esos son ojos de loco, ¿sabes? Tiene razón, Venti, añadió Mona. No se ve bien. Siempre ha sido un psicópata, pero ahora está en otro nivel. Su destino es completamente negro, no hay futuro para él. Sin embargo, Venti no las escuchaba. No tienes que hacer esto. Ya te lo dije antes, podemos hablarlo. Somos familia. Y los Fatui no merecen tu ayuda. Eres libre de elegir lo que quieras hacer, no tienes que amenazar al barco. ¿Familia? ¿Los Fatui? ¿El barco? ¡Qué mentalidad tan estrecha!, respondió Scaramouche. Yo elegí esto libremente. Elegí no volver a ser controlado, y si tengo que hundir este navío para lograrlo, lo haré. Por eso te doy estas opciones. Entrégame tu gnosis. Dejaré este barco intacto y me encargaré de Inazuma y de Baal. Tú puedes relajarte y desaparecer en el olvido una vez más. Examinó la expresión endurecida de Venti antes de continuar. O puedo destruir este barco aquí y ahora, condenar a 100 almas por el bien de 1.000.000. Arrancaré la gnosis de tu cadáver. De cualquier forma, seré la revolución que siempre buscaste. Mi propósito finalmente se cumplirá. No sabes nada de mí, de Makoto, ni siquiera de Ei. Venti tropezó una última vez antes de decidir elevarse sobre la cubierta. Una persona, sea mortal o dios, no puede ser la revolución. Y Makoto te escupiría en la cara si viera su nombre mancillado de esta forma. Buscar por la fuerza lo que no pudiste ganar por mérito, eso era lo que más detestaba. No me hagas reír. Vamos a olvidar la guerra de los arcontes, Barbatos. Para esto fui creado, para hacer lo que ustedes dos no pudieron. Makoto era una hipócrita, y tú un cobarde. Pero yo estoy libre de esos defectos. La fusión perfecta del viento y el trueno. Sé lo que hace falta para lograrlo, por eso ya no dudaré. ¿Estás seguro de esto, Kumikusushi? Puedes bajar las armas y olvidaremos este incidente. El Mizar, todos tus crímenes, los enmendaremos. Te mostraré el error de tus actos y te daré una segunda oportunidad. Pero si haces esto, no podré ayudarte. Esta es tu única oportunidad. Otro vendaval cortante recorrió la cubierta, arrancando las protecciones del borde del barco. Venti lo disipó de nuevo, esta vez con visible esfuerzo. El siguiente destruirá el mástil principal, advirtió Scaramouche. Vamos, dios pusilánime. Détenme. Muéstrame la valentía que te faltó para salvar a Makoto de la muerte. Empújame a convertirme en un dios aún más grande.
La barrera que rodeaba al errante titubeó antes de encogerse lentamente. Los ojos de Bendy brillaron con energía mientras desataba su capa, dejándola volar y perderse entre el viento y la lluvia. Alguien gritó. Tal vez fue el viento aullante. Pudo haber sido Beidou o Mona. Quizá fue el propio bardo. Al fin y al cabo, nunca se había sentido tan débil. Y su oponente era más fuerte de lo que jamás había imaginado.